Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Hola Irmita, muy bien, un gusto saludarle a usted y a los auditores de la Radio Entre Olas. Ayer nos perdimos, pero ya estamos aquí con ¿Cómo nos perdimos? ¿A dónde andaba perdido? Tenía que ir a la revisión técnica, bueno, hice unos trámites ayer. Oye, Dieguito, bueno, es que el tiempo se hace corto en todo, ¿ah? Oiga, Dieguito, cuéntanos un poquito de la historia, pues, de esa historia de Pichilemu. ¿Cuándo vamos a tener esa digamos, ¿cómo se llama? Presentación del libro. ¿Qué va a pasar ahí? Mire, el lanzamiento del libro va a ser el próximo 20 de mayo a las 5:30 en la municipalidad, en el auditorio de la municipalidad. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a conversar de distintos temas, bueno, presentar un poco la semblanza del libro, sus capítulos, sin profundizar mucho, la idea es que lean el libro, pero contar más o menos de qué se trata, y también un trasfondo, porque este libro es el producto de muchos años de investigación, así, pausado, no dedicado completamente, pero ha sido bastante extenso el periodo en que se ha trabajado este texto, con harto cariño igual y dedicación, pues sí. Un libro por eso que se dice que el libro es un hijo, porque tiene una dedicación completa, son cada detalle, no es tan solo escuché una historia y la voy a plasmar en el libro, sino que hay que buscar antecedentes, ver que sea fidedigna, que corresponda a los datos, corroborar, escribir, rectificar. Bueno, muchas veces uno se pone a escribir una página, ¿sí? Y de repente se encuentra como que no pega y empieza a redactarla de nuevo, borra y así. Bueno, este libro surge más o menos en el año 2015. Wow. Pero la investigación en sí partió cuando yo entré a la Universidad de Chile, en el año 2013. Ahí yo en la biblioteca pedí un libro, que era el de Antonio Saldía, el Pichilemu, mi fuente de información. Ah, sí, que muy conocido. Que tenía varios documentos. Correcto. No un libro propiamente de historia, pero le muestra varias cosas para que usted se haga una idea más o menos de qué es lo que cómo se conformó Pichilemu, en el sentido, no sé, porque está el tema de los indígenas, es que son documentos históricos. Sí, pero es que él recuerda como más de los inicios de la formación de esta tierra, sí, de este territorio, digamos, más que posteriormente de la... En ese libro, estamos hablando de ese libro. Que más de la historia, como usted la cuenta y relata, y que llega, digamos, más hacia nuestros tiempos. Claro, lo que pasa es que el libro es una representación de distintos documentos y el lector es el que tiene que empezar a sacar conclusiones, conectar los datos ahí. Bueno, es una aproximación distinta, ¿no? Pero la verdad es que el libro Pichilemu, mi fuente de información, del año 90, se hizo como un complemento a las crónicas que él publicaba en el periódico, en el Pichilemu, sí, y que las sacamos también este año en un libro que se llama Pichilemu, usted sabe, las crónicas, ¿ya? Que también próximamente le vamos a hacer una presentación. ¿Usted sabe, Diego, si estamos hablando de diarios, cuál sería el primer diario? ¿Usted algo sabe por ahí de cuál sería el primer diario? El primer diario de Pichilemu es del año 1908, se llamaba El Puerto. ¿1908? Sí. ¿Y qué escribían en esta época? Bueno, el diario era de Augusto Ramírez, él era de San Fernando, y era el hijo de José Agustín Ramírez, que fue alcalde de San Fernando, ¿ya? Y ellos tenían periódicos allá en San Fernando. Entonces lo que hacía era editar un periódico en San Fernando y lo publicó como un periódico de Pichilemu con notas locales, pero en verdad eran notas más regionales de la provincia de Colchagua. Entonces, no sé, en el diario salen notas de un bingo que se hizo, como una rifa, pero en Santiago, y que habían salido como ganadores José María Caro y otra persona más. Que estaban relacionados en esta zona. Claro, pero son notitas cortitas.
Oye, me estaba recordando mientras usted me hablaba de diario y todo eso, que tuvimos nuestro invitado del día lunes, que invitamos a personas para conocer un poquito de la historia de las personas que vemos en el centro, que conversamos, que a veces son muy nombradas en nuestra comuna. Y en esta oportunidad invitamos a don Marco Olivos Troncoso, Marco Antonio Olivos Troncoso. Y él nos ha hablado del tiempo de la playa, del tiempo de... Y ahí, mira cómo es la vida, Diego Grescañete, cómo es la vida, cómo es la historia. Increíblemente la historia donde una partecita, un ápice de esa historia de don Marco está ligada, por ejemplo, a mi papá que tuvo tantos años fábrica de helado, y él nos contaba que vendía helado en la playa, que compraba aquí también, que hubo una fábrica de helado aquí también en Pichilemu por muchos años, etcétera. Entonces tú te das cuenta increíblemente cómo a veces conversando, cuando salen estas conversaciones nos damos cuenta, imagínate, ¿cuándo iba a pensar que don Marco Olivo alguna vez y lo conocía? Entonces y recordábamos el tiempo del tren, cuando iban los niños que se ganaban algunos pesos guardando los asientos, los puestos, y eran tan cómodos los asientos del tren. Claro, y se quedaban todo el día esperando a la gente que fuera a la playa. No, y tenía que llevar un cojincito, algo para taparte ahí, porque no, era más o menos. Y ellos trabajaban en eso, o como mi papá trabajó tantos años también arrendando trajes de baño, que hoy en día estaría obsoleto, pero completamente eso. Claro. Se arrendaba los trajes de baño y a veces se le iba algún frescolín por ahí y lo iba a buscar al tren, porque sabía que tenía que irse por el tren, porque no había otra forma de salir, por el tren. Entonces... lo iba a buscar al tren porque le devolvía el traje de baño. Y bueno, y tantas cosas que sucedían en torno a eso, e incluso recordamos la cantidad también, increíble la cantidad de gente que llegaba y que las repartía, y que también trabajó repartiendo las diferentes pensiones. Nada de hotel, un hotel Ross, pero grandes ahí, cabañas, no. Aquí del lugar donde la gente alojaba eran pensiones, o piezas incluso. Uh-huh. Y que también uno puede empezar a buscar en esos periódicos el puerto, después el marino en el año 1917, y ya de ahí nos saltamos al año 44 con el Pichilemu. Ya, el Pichilemu tenía en su primera página un aviso del Hotel Ross. Elegancia, comodidad y algo más decía. Maravilloso. Bueno, es que aquel tiempo tiene que haber sido maravilloso. ¿Alguna vez se ha, no pincelado, sino que un poquito más profundizado cómo era la atención en ese Hotel Ross? Es que en el tiempo de Agustín Ross dicen que era de lujo prácticamente. Claro. Incluso tenía un jardinero japonés. Wow. Que era el que se dedicaba a mantener el bosque. Yeah. Y el parque también. Uh-huh. Que en verdad en ese tiempo era mucho más pequeño, no tenía los tremendos árboles, pero tenía otro espacio. Por ejemplo, flores y todo eso para las señoras que daban vueltas. Mientras los maridos jugaban en el casino. Y era un paseo para la gente que alojaba en el hotel. Pues, ¿no? Correcto. Y todo eso fue como parte de un conjunto que hizo Agustín Ross. Ya sabemos, como hemos comentado antes, después del fracaso ahí de su proyecto de puerto. Uh-huh. Él, intentó salvar su inversión. Tomó este inmueble que ya tenía sus 30 años, la posada de Petrel, ¿cómo se llama? La arrendó a un señor Alfredo Masters y después lo tomó él como empresa, la gran empresa Pichilemu, la gran empresa hotelera. Y ahí puso a Evaristo Merino y claro, empezaron a dar un servicio de lujo. Recordémosle a la gente, a nuestra sintonía. Recordémosle porque mucha gente llega aquí a Pichilemu, señores, y si usted, por ejemplo, se arrienda, si usted presta un servicio turístico, le dice, ¡uy, qué bonito! ¿Sabe que fuimos a un parque que hay por allá, por acá? Y le describen y le dicen, bonito el parque. Y usted le va a decir, sí, ¿sabe cuántos años tiene ese parque? ¿En qué año se creó ese parque? Y ahí queda pegado. Entonces recordémosle la historia, en qué año se creó el parque, el casino, ese Hotel Ross, esa maravillosa que mucha gente llega comentando lo hermoso que es, pero no somos capaces de entregar la información desde qué año está. Sí, el hotel, su reformulación es más o menos de la década de 1890. Pero el edificio en sí data más o menos del 1862-63. ¿Ya? El dato sale en el libro. Hay para que lo busquen en Historia de Pichilemu, de Diego Gres. No recuerdo muy bien el año, pero es de la década de 1860. ¿Ya? El parque y el casino tienen más o menos un origen similar, como de 1903, 1906, por ahí.
Ya. ¿Ya? El edificio que llamamos casino, que nunca fue casino, ya lo hemos conversado también, fue pensado como un almacén con artículos de lujo, ¿no? Sí. Inicialmente era un almacén. ¿Ya? ¿Tan grande todo el edificio? Sí. ¿Tanto? ¿Por qué tenía esa habitación? Después sirvió también como oficina de correo y telégrafo. ¿Ya? Oficina de... ¿Cómo hacían para llegar con el telégrafo aquí? Por la línea del tren. Por la línea del tren venían todo eso. Oh, imagínate la cablería que tenía que haber habido y se cortaron una parte, tenían que ir. Pues, es como, bueno, igual que ahora, no cambió cambió mucho. Sí. Igual que ahora revisan el cable y se van por todo el cable. Incluso a lo mejor era más seguro, porque por ejemplo uno va al túnel del árbol, ¿ya? Y se ven todavía los ganchos ahí que tenían para amarrar Ahí me falta ir. los cables del telégrafo. Correcto. No, a ese no he ido, no lo he recorrido. Oye, y ahí recibían para la gente que llegaba al hotel, se enviaban algún tipo de bueno, y también para el mismo señor Bueno, Ross. era para la comunidad en general, eso del casino, pero todo era pensado para una comunidad cerrada, que eran los veraneantes o los turistas que venían exclusivamente a su servicio. Correcto. No era para la chusma. Porque no creo que lo pensaran a la gente de otra forma. Correcto, en aquel tiempo. Oye, también... y tampoco hay que tomarlo como un insulto, porque si usted se acuerda, Arturo Alessandri, cuando hizo su campaña en el año 25, ¿ya? No, 21, ¿ya? El año 21, él se refería a mi querida Chusma. ¿Sí? Sí. Uy, mira cómo han cambiado los tiempos. Oye, Diego, además entonces, correos y las cartas. ¿Cómo llegaban las cartas? Me imagino que se deben devorar un montonazo las en ir y cartas volver. Antiguamente llegaban, hacían el camino antiguo de Alto Ramírez y llegaban hasta Ciruelo. ¿Ya? Y de Ciruelo llegaban a caballo, obviamente, el servicio. Y eso lo contrataba el Estado directamente con ciertas personas que prestaban el servicio. No sé, pues llegaban a donde llegaba el tren. Palmilla, que fue el primero que llegó por ahí por el año 1872, si no me equivoco. ¿Ya? Y después llegó a Halcones, y a medida que avanzaba contrataban a gente que fuera más cercana y que hiciera el servicio, no sé, pues de Halcones iban a dejar a Pumanque, a Reto, Claro, llegaban hasta cierto punto y se dividía para las distintas... Y llegaban hasta esta zona, hasta Pichilemu. Oye, me imagino cuánto de ha llegado que yo te escribiera a ti que estás, por ejemplo, en Santiago, te escribiera a ti, en que te llegara la carta a ti y después que devolviera la respuesta tuya acá. Sí, pero... Salen por ahí en algunos documentos que he visto, que, bueno, algunos hacían el servicio una vez a la semana o 2 veces a la semana. Se demora. Porque el recorrido igual era largo. Sí, imagina hacerlo a caballo. Lo encontramos largo a veces en auto que vamos y a cuánta velocidad, imagínense en caballo. Oye, y también, ¿y dónde está? ¿Y dónde? Que los caminos no eran como ahora. Oye, y eso además ahí en el hotel, perdón, en el ex casino, ahí estaba entonces el Emporio, almacén. Sí. Almacén. Y ahí se abastecía de todo lo que requerían. Era un almacén exclusivo con cosas de lujo para los turistas. Nada los más veraneantes del hotel. ¿Ya? ¿Y la primera farmacia donde había medicamentos y todo eso, dónde está ubicada aquí? ¿Habría alguna farmacia posteriormente? Porque conversábamos de lo que fue... Del dispensario. ¿Correcto? Claro, pero no recuerdo yo haber visto eso. Perfecto. Oye, pero no, me refiero, allí todo lo que era el tema de salud lo que sí, mucha gente iba a acá. San Fernando. ¿Ya? En San Fernando sí había botica. Estamos hablando, pero señora, de una época, pero ¿cuántos años? Pero antes no había tanta conexión con Santa Cruz. ¿Ya? La gente no iba a Santa Cruz, iba a San Fernando. Es otra gente. Es que en Santa Cruz también no existía todo, porque San Fernando tenía mucho más. Bueno, y si iba cada vez más cercano a Santiago, cada vez encontraban más servicios hacia allá. Es indiscutiblemente que era así. Entonces ya para que cuando nos vayan preguntando de distintas épocas podamos dar respuesta a más o menos y contar la historia, porque eso es súper importante, el relato que podemos dar de la historia y de la creación de este hermoso balneario, que cuando viene, porque eso también, Diego, está vinculado en todo lo que es turismo. Cuando tú cuentas la historia de tú, en este caso, de tu comuna, de Pichilemu, de sus alrededores y todo eso, es un atractivo más para el turista que nos visita.
Eso Claro. no hace falta eso, como Sí, pero recorrer. le sirve a la gente propia de aquí de Pichilemu que vive aquí para entender, ¿no?, cómo se conformó el centro, cómo se conformó tal lugar, este edificio, cómo se hizo. Pero también al turista que le da como interés el saber cómo surgió, por ejemplo, el edificio del casino. Ujú. ¿Mm? Es súper importante porque Imagínate que el hotel yo es parte de la zona típica, que es Monumento Nacional, ujú. pero no vemos, por ejemplo, ningún letrero o afiche que diga este edificio data de tal fecha o es Monumento Nacional, nada, no se destaca. Claro. Tampoco hay algo que destaque que esta zona X, que es la zona de la zona típica, está protegida por ley, etcétera, etcétera. Sí, y le hemos sacado poco, yo me atrevería a decir que todavía le hemos sacado poco partido al ex casino. Bueno, ¿para qué decimos el Hotel Ross? Ujú. El Hotel Ross cada vez se va quemando más para poder ir armando algo nuevo, porque es la única forma. Pero imagina usted, Pero- Irmita, que podemos sacar la lección incluso de comunas cercanas. La zona típica de Lolol Ujú. se constituyó más o menos en la misma fecha. ¿Ya? No tengo el dato exacto, pero fue comienzo de la década del 2000. Y sin embargo, usted recorre el camino hacia Lolol y en todas partes dice Monumento Nacional, zona típica, Lolol. Y aquí Correcto. eso no pasa. Ujú. Se destaca que eso es Monumento Nacional, esa zona. Correcto que debería, claro, y debería estar destacado para que las personas también, eso, En la carretera usted sabe que en Lolol es zona, aunque el territorio que es zona típica es bastante reducido, son Sí. la plaza, unas casas que están por Sí. los costados y nada más. Pero ellos promocionan Pichilemu, o sea, Lolol zona típica, Correcto. Monumento Nacional. sí, a lo que voy yo, que eso ya llama la atención y va creando la inquietud. Sí. El que veas eso ya crea la inquietud de poder conocer más. Así que creo que le hemos sacado poco provecho porque el casino podríamos crear la historia, recrear la historia que tiene el casino y como lo dijimos en una instancia también, hacer ciertos recorridos guiados con personas especializadas que te puedan contar. Personas especializadas que te hablen español e inglés, inglés también, porque estamos teniendo muchos turistas extranjeros que necesitan que también les pueda tener una persona que en su idioma le pueda contar la historia en este caso específico del casino, o la historia aparte, porque puede comenzar con parte de la historia de Pichilemu Ujú. y después abocarla directo al casino y hacerlo un recorrido que sería maravilloso, simular todo lo que ocurría allí en aquel tiempo y sacarle muchísimo más partido, y que creo que es un lugar tan importante y tan maravilloso y tan relevante para la historia de esta comuna que creo que ya está, que se cree otro lugar para hacer ciertas actividades que no deberían hacerse ahí en ese lugar, ¿me entiendes? O sea, debería ser para cultura, para arte, Ujú. pero no más allá. Cultura en el sentido de donde pueda haber cierto tipo de espectáculos, arte, muchísima hay, pero hasta una medida, porque practicamos una serie de cosas que no, ese lugar es tan hermoso y tan maravilloso para verlo ocupado en lo que me imagino que debe estar tomado de los pelos el señor Ross si viera todo lo que se hace allí. No desmedro cada una de las actividades, pero que deberían haber otros lugares para hacerlo. No, claramente que el Hotel Ross tiene sus propietarios y ellos pueden destinarlo económicamente lo que ellos estimen. Sin embargo, yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando veo que tienen una ficha ahí de tatuaje, es como mirar en menos al mismo edificio. Sí. Sí, yo creo que se le está Pero incluso- ¿qué es lo que está primando? No está primando la historia y la identidad, está primando la economía. Ujú. Entonces allí es donde está esa disyuntiva Ahora- que también ahora- nuestro país. Ahora uno dirá de memoria uno no come. Sí, pero también, Diego, nuestro país siempre ha adolecido de aquello. Sí. Adolece de valorizar el Nuestra patrimonio historia. y la historia. Bueno, pero sin ir más lejos, Irmita, tenemos aquí en Pichilemu recintos antiguos que están desapareciendo cada día. Tenemos, por ejemplo, las estaciones del tren. Si uno va en Lingue, que es la que está justito al túnel del árbol, que es Monumento Nacional, aunque no hay cómo acceder a él directamente,
solo quedan los cimientos del edificio. Ujú. Si uno va a la Reina Alcalde también, y ese edificio no es que lo hayan demolido, la gente misma lo desarmó. Le sacaban las vigas y todo eso, se lo llevaron. Entonces, si no hay una conciencia también de la gente de que tenemos que cuidar el patrimonio, ese edificio, el de la estación de la Reina Alcalde, esa era la estación terminal a Pichilemu Imagínate, durante muchos años. ¿te imaginas que hubiese quedado al tiempo de todo lo que se vendía allí, todo lo que llegaba, cómo era esa bodega, estilo almacén? Ahora solo si usted Hay un va pedacito. a ver solamente los cimientos de la bodega. Hay unos pedacitos, muy Ujú. poco. ¿Te recuerdas que no sé si contigo, no sé si fue contigo, estuvimos por Sí. ahí? Bueno, y de la estación ahí, de la parte de la estación del tren, ahí ya Nada, cimiento. nada, Y no sería, hay nada y en la apenas se ve. estación. Sí. Y las palmeras que todavía continúan, Ujú. que ha sido, pero en el tiempo para quizás para hacer un ápice de recuerdo de lo que ocurrió allí. Historias que vamos conociendo poco a poco de este Pichilemu y recordándoles a ustedes parte importante de esta historia, porque sin duda cada uno de nosotros debemos ser guía de turistas, porque en cada lugar que llega un turista siempre tiene alguna consulta, siempre tiene algo que les llama la atención y que preguntan, y nosotros no podemos quedar en silencio y decir no sé, porque no corresponde, porque nosotros debemos ser guía de turistas, debemos conocer la historia, cabalidad de nuestro Pichilemu al máximo. No lo vamos a conocer completísimamente, no, pero al máximo en que podemos dar por lo menos alguna respuesta, ¿o no? Sí, mira, el otro día recorrí los distintos establecimientos dejando algunas invitaciones por ahí, y en Pañol conversaba con un vecino de esa localidad. En el libro tengo un capítulo sobre un episodio que habría sucedido en la Guerra de la Independencia, por el 1812, si no me equivoco. Que esto lo recogí de los escritos de Carlos Rojas, ¿ya? Y él dice que en el año tanto, ¿Ya? no tengo, podría buscarlo, pero ¿Sí? llegaron los españoles buscando gente que se uniera a la milicia. Pero la gente no quería integrar el bando realista. Entonces, cuando llegaron a Pañol, estos españoles, se encontraron que aunque uno de los vecinos fue a ser como mediador, porque en el cerro, que llaman el Mogote, había mucha gente, pero no los estaban apuntando con armas, estaban apuntando con unos palos que parecían armas de lejos. Ah, ya. Simulador. Entonces los españoles se rindieron ante los Wow. chilenos, los criollos. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es como... Yo no encontré otro dato, digamos, más fidedigno. Lo que sí cuenta Rojas es que él le dieron una piedra que tenía una inscripción Ya. que marcaba la fecha de esa batalla y que se le entregó en su momento a José Raño Acevedo. Ya. ¿Ya? Algo de cierto debe haber porque esa fecha está debe estar en alguna parte, esa piedra. Correcto. El tema es que si uno busca, por ejemplo, en el mapa o incluso en los planos antiguos, uno no encuentra el Cerro del Mogote. Ujú. ¿Ah? Entonces yo le preguntaba a este vecino, ¿y dónde está el Cerro del Mogote? Y él solito, sin contarle el contexto de por qué quería saber, debe ser ese cerro que está por allá en una loma y que se ve todo hacia allá en la altura. Ese debe ser el Cerro del Mogote. Entonces algo de cierto debe haber. Correcto. Oye, tantas y tantas historias que debe tener guardada todo este territorio y que poco a poco se han ido plasmando en los libros para recordarlas, para revivirlas en el sentido en nuestra memoria, que son sin duda importantísimas. Y por lo importante y lo relevante que es, Diego, recordemos por favor cuándo se va a hacer el lanzamiento de este libro, Historia de Pichilemu. Oye, muchos amigos que hemos hablado tanto del libro de Diego Gress, Historia de Pichilemu, lo hemos visto en las redes sociales, también te hemos visto y hemos visto personas que le has entregado este libro, Sí, sí. pero ¿cuándo va a ser el lanzamiento y dónde lo pueden encontrar? Porque hay muchos amigos que les gusta la lectura y Sí. dicen, bueno, ¿y dónde lo encuentro? Mire, el 20 de mayo a las 5:30 de la tarde en la municipalidad, en el auditorio de la municipalidad que está en el piso -1, ¿Sí? ahí va a ser el lanzamiento del libro y pueden encontrarlo. Tengo 3 ubicaciones aquí en la comuna, que son el kiosco de Pedro Huerta, que está en Ángel Gaete con Pinto,
el otro el kiosco Huitoño, que está en Ortúzar con Montt, Ya. y en Cowell en la tienda Gaviota Home, que Ya. está enfrente de la plaza. Ujú. Lo otro que pueden comunicarse conmigo en el teléfono, que es el más 569-5601-2861. También está en las páginas Busca Libre y Mercado Libre. Ay, mira. Además del sitio web de la fundación. Claro, pues hay mucho allí, muchos lugares para que usted lo pueda leer a cabalidad y vaya conociendo parte, porque sé que tú, a pesar de recopilar una cantidad de antecedentes desde un periodo hasta otro, pero siempre, yo creo que te pasa cuando escribes, porque este no es tu primer libro. No. Tienes muchos libros todavía de Son 8. distintas materias, pero siempre hay un antecedente que está dentro de un periodo que no lo sabías y que, mira, no estuvo plasmado en esto cuando escribí esto, sino que siempre deben ir apareciendo, porque la historia es diversa y amplia, po. Bueno, hay hartos temas que no se toman en el libro, pero que los tengo considerados para otra oportunidad. Porque yo he estado trabajando varios años. Este libro, yo digamos que es como la parte intermedia de un libro que quiero hacer, que es mucho más extenso. Yo creo que va a ser para unos 2 tomos. Que he estado trabajando con el tema desde los indígenas, explicar bien cómo fue el tema de cómo se conformó, quiénes eran los que vivían aquí, cuáles eran sus costumbres, etcétera, etcétera, hasta llegar a la época actual. Yo quería dejar hasta la celebración de los Panamericanos, ¿ya? Pero no terminé en esa fecha, entonces vamos a tener que seguir indefinidamente. Correcto, no, pero que siempre es parte del... Yo me había propuesto terminarlo más o menos en el 2023. Pero ¿De qué se alimentaban los indígenas aquí? ¿Cómo aquí hacían comían para pescado. Solamente pescadores netamente. Y marisco, los mariscos. De hecho hay conchales, ¿Ya? habían conchales en la zona de Punta de Lobos hacia Cowell. ¿Ya? Incluso hay cementerios indígenas por ahí que veo que están construyendo, no sé a quién le habrán pedido permiso ahí de impacto, pero se encontraron ahí hace años restos indígenas. ¿Ya? Conchales, que es donde los indígenas iban a botar su basura, que no era otra basura que las conchas mismas. Correcto, de lo que se alimentaban. Claro. Y de hecho, según el libro de José Teodoro Medina, que habla de los restos indígenas que se encontraron en la gruta de la Virgen, Ajá. que está ahí abajo del parque, Ajá. se encontraron distintas flechas y los cuerpos de unos indígenas. Y estos indígenas encontraron que comían solamente marisco y encontraron incluso algunas conchas de animales marinos que ya no están en esta zona, que salen más al sur. Estamos hablando del año 1500. De todo lo que producía el mar deben haberse alimentado y Claro. de lo que hoy en día también tenemos, porque tenía una variedad de alimentos también. Sí. Y es verdad, porque yo me recuerdo hace muchos años atrás, de personas que iban a buscar puntas de flecha. Sí. A todo ese sector que tú estabas indicando, Sí, sí. iban a buscar y encontraban puntas de flecha ahí y estas piedras. Las piedras horadadas, sí, que sí. tienen ¿Para qué se usaban las piedras horadadas? Nadie sabe para qué servían. ¿Nadie? No. Oye, uno ve, yo me quedo Es un a veces, misterio. en ese Discovery, en el Discovery, en el canal, viendo historias de donde tratan allí los historiadores de buscar para qué era, por ejemplo, esta misma piedra, ¿para qué? Y empiezan a crear una ¿cómo se llama? Una historia. Sí, más que historia, sino Un que relato. un Tratar de sentido. explicar. Un sentido. ¿Para qué era? Y el otro dice, no, yo creo que era para esto otro. Y el otro, y así se van buscando distintas, pero ahí quedamos, nosotros como espectador, quedamos en la incógnita, ¿cuál de todos los historiadores que trataron de buscar de la respuesta a aquello es realmente... Y eso es lo complejo y ermita del trabajo que estoy haciendo, un poco de buscar más allá. Yo le agradezco, por ejemplo, a don Antonio Saldías, que me ha facilitado varios documentos a los que yo tuve acceso para complementar incluso este libro, de cómo vivían los indígenas, qué era lo que hacían y después cómo se fue conformando la sociedad ya bajo el dominio español. Uh-huh. Todo fue un proceso bastante complejo, pero si pensamos en los indígenas, el libro mismo que le comentaba de 1908 de José Teodoro Medina, yo tengo una copia facsimilar nomás, que encargué. En este libro se sugiere que hubo una batalla de gente que venía del valle con la gente que vivía en la costa, que venían a quitarle la comida. Eso es lo que sugiere el libro, como una conclusión. Pero al final estamos hablando de conjetura. Correcto. Pero la existencia de flechas, de distintas armas, y claro, debe haber habido algún tipo de conflicto.
Así es. Oye, mucha de la historia es maravillosa porque eso nos conlleva a lo que somos hoy en día y a lo que estamos, digamos, a lo que nosotros nos estamos abocando, que es a recordar aquella historia. Por eso es sumamente importante adquirir este libro para que usted siga allí con cada capítulo maravillándose, y cada capítulo. Lo bueno que tiene este libro también, señora, usted como yo, que no estamos, yo leo, pero siempre leo cosas muy cortitas, no libros, cosas cortas, porque por mi trabajo leo cosas cortas. Pero y lo que tiene bueno este libro, que me di cuenta por el poco ojear, es que tiene capítulos, tiene historias cortas. No sé si estoy expresándome bien como capítulo, pero incluso el capítulo que es el más largo, que es el de la historia municipal, que se extiende. No, pero es que ahí tenés para hacer una enciclopedia. Pero también está subdividido en sus capítulos, que también puede, digamos, concentrarse en el periodo que a usted le guste. Claro. Quiere saber qué hizo Iturriaga, ahí tiene los periodos de Iturriaga. Correcto, te digo. Quiere saber qué hicieron en los últimos 20 años, también lo encuentra. O sea, si es lo bueno y lo malo. En el último tiempo, hay un pequeño libro. Uno trata de ser bien justo en todo caso, no es que pero es que uno puede tener su opinión respecto a ciertas personas, pero sus la historia administraciones. lo dice, pues la historia la escribe, o sea, la historia tú la plasmas, por decirlo de alguna forma, en tu libro, pero la historia no la hiciste tú. No. La historia está hecha. Sí. Tú la buscas y trasladas esos antecedentes hacia tu libro, pero la historia la escribió cada uno de los personajes, de los que están en este caso en este libro, o los que estarán en otro. Claro, mi reflexión va más por el sentido, por ejemplo, cuando dicen que el periodismo es objetivo. Y lo primero que uno entiende cuando estudia periodismo es que el periodismo no es objetivo, es muy subjetivo. Al final uno tiene distintas perspectivas de vida, su propia formación le da ciertos sesgos, ¿ya? Pero uno trata un poco de sacarse esos sesgos y tratar de plasmarlo de una forma neutral. Correcto. Siempre y cuando usted trate de hacer ese trabajo, porque si usted, por ejemplo, no sé si va a trabajar en el Ciudadano, obviamente va a escribir con una tendencia de izquierda, o si trabaja en el Mercurio, aunque se autocensure, va a escribir con una posición más de derecha. A lo que voy es que uno siempre trata de cuando tienes una entrevista o tienes una noticia, como tú dices, tratar de ir en medio, estar en medio y no ir ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Y eso es lo más difícil porque todos tienen posiciones. Correcto, pero que se tienen que olvidar en el minuto que estás trabajando. Sí. Por mucho que te guste una posición, difícil, ¿cierto? Es difícil, pero uno trata al máximo. No, sí, es verdad que es difícil y tienes mucha razón en lo que tú acabas de decir, Diego, pero uno trata de, a mí me pasa, yo te lo digo por la forma personal, puedo tener una idea, o Diego Gresme puede ser muy muy grato a su persona y lo demás, pero si llega un minuto que hace una noticia que no va por el lado muy positivo, tendré como profesional, por eso yo siempre lo digo y lo reitero en varias oportunidades, trataré de ser lo más imparcial posible y dar a conocer la información que realizó Diego tal cual me la están dando a conocer. Sí. ¿Ya? Porque a mí, mira, y me recordaste una cosa, Diego Grescañete, voy a aprovechar el tiro, ya golpeé la mesa ya. Es que tu libro también está plasmado. Yo me recuerdo hace muchos años atrás haber cubrido una información no muy buena aquí en Pichilemu. Yo ya trabajaba en radio. Y que tiene de un periodo alcaldicio. ¿Ya? Que usted lo va a ver plasmado en no lo que yo le estoy contando, pero lo que pasó en ese periodo. Y una persona que nos culpaba y nos decía a nosotros, pero ¿por qué ustedes dan esta información? Ustedes no piensan que hay una familia detrás y lo demás. Y yo en ese minuto di la respuesta y todavía sigo dando la misma respuesta. La noticia no la hicimos nosotros, ni la hice yo en este caso. No la hice yo. La noticia no la formé yo, ni la realicé yo. La noticia, cada uno sabe a conciencia plena de la acción que uno está realizando. Si mi acción es buena, voy a tener repercusiones buenas y positivas para mí, y si tengo personas que me acompañan cercanas, estoy hablando del núcleo familiar, mi núcleo familiar también es salpicado con eso positivo. Sí. Si mi acción es a conciencia, porque yo creo que existe, y en ese periodo existía conciencia de que no es buena,
la respuesta no fue buena, no fue positiva y quieras o no salpica a la familia. Ahora, ¿quién se debería haber preocupado? La persona que cometió los hechos. Correcto. ¿Por qué se tiene que el resto preocupar si yo no... Yo no voy a ir en un auto, voy a atropellar a una persona y después le voy a echar la culpa al medio de comunicación que me hizo la nota. Que me hizo la nota y dijo que yo había hecho tal y que había pasado por este lado. No, pues. Entonces, ese es el tema, señora. Y uno va aprendiendo, y en muchas oportunidades cuando uno da una noticia, pero es que eso no, es que esto acá. No, señor. Por lo menos a mí no va a escuchar eso. A mí me pasa muy seguido cuando publico noticias, sobre todo el tema político, que me escriben cositas bien bonitas. Correcto, no. Pero yo no soy el que hace las cosas, no sé, pues voy a mencionar el alcalde de Navidad, ¿ya? Se ha mandado errores, tontos, y el tipo. Pero usted hace la noticia, usted no hizo la noticia, usted la plasmó para que la gente conozca los antecedentes que se están dando a conocer en qué. Y uno no es juez. No. Ese es el tema. Uno no es juez. Uno da a conocer, los antecedentes de la noticia. Y habrá la entidad que corresponde, que realice la investigación, que usted también puede como periodista darla a conocer o como medio informativo, darlo a conocer, y la justicia en un minuto dado dirá culpable, inocente, y usted dirá todo lo que se investigó llegó a indicar que era inocente, todo lo que se investigó llegó a indicar que era culpable, pero la noticia no la hace el medio, la noticia la hace ¿quién hizo la acción? Ahora, hay medios de comunicación que les gusta ser protagonistas, pero... Bueno, pero ese es otro aquí vamos a responder por nosotros, yo respondo por mí. Un, dos, tres por mí. Igual que juego los cabros chicos. Un, dos, tres por mí. Y por mi compañero. Oye, pero es así, y esa es la forma uno de trata al máximo siempre. Pues ahí invita para terminar lo que conversábamos al principio. Este libro es el producto de varios años de investigación. Partió cuando yo empecé a investigar ahí el libro de don Antonio Saldías, pero en la biblioteca se encontraba, cada día encontraba más información, iba a encontrar los periódicos, encontrar el Puerto, el Marín, el Pichilemu, La Voz del Congreso, el año 53, y cada día, oye, esta cosa me hace sentido, me gusta. Ahí hice la página Memoria Pichilemina y empezaba a subir cosas, y todo eso después, ese material, mucho del material yo no lo publiqué, lo tengo ahí esperando su momento. Pero todo eso sirve de material y que sirvió de sustento cuando en el 2015 escribí la primera versión de este libro que se llama Crónicas de Pichilemu, que era un libro mucho más largo, tenía sus fotitos, hicimos una versión digital. La idea era que la municipalidad lo publicara en su momento, no se dieron las condiciones por distintos motivos. La cuestión es que en el año 2017 tuve la oportunidad de imprimir este libro, pero lo tuve que dividir en dos. Dividiendo se llamó Crónicas de Pichilemu y la parte municipal junto con las biografías y algunos documentos históricos se llamó Camino al Progreso. Ahora, en el año 2024, fines de 2024, se dio esta oportunidad de reformular este libro, más o menos bajo la idea original, que era compilar en un solo tomo la información de la historia de Pichilemu. Y se logró, digamos, de una forma bastante satisfactoria. No tiene las fotografías, quizás, tampoco tiene las biografías, porque eso está publicado en la Enciclopedia Colchagüina y yo lo encontré redundante. Claro. Pero tiene todo el material, digamos, fuerte, que es la historia de la comuna. Y todo debidamente acreditado y con sus distintas fuentes. Yo ocupé una bibliografía bastante amplia. Usted sabe que quizás no hay muchos libros que hablen sobre la historia de Pichilemu directamente. Se menciona quizás en algunas partes, pero que abordaran la historia de Pichilemu comprensivamente. Yo recuerdo por lo menos el libro de Marcelo Mella, ¿cómo se llama? Historia Urbana de Pichilemu, si no me equivoco. Sí, que salió en el año 96. Sí, el libro es una buena aproximación, pero le faltaban cosas. Entonces yo lo que vine a hacer con este libro, y tomando también fragmentos de otras obras locales, los mismos escritos de José Raño Acevedo, que al final eran escritos un poco más sentimentales, melancólicos, nostálgicos de un Pichilemu antiguo, más que, digamos, escrito rigurosamente como documento histórico. Claro. No sé si, que no se malentienda en el sentido de que son documentos, pero no están escritos con el rigor quizás de una investigación. Y todo eso sirvió como sustento también para este libro, documentos, lo que le menciono, las actas mismas de la municipalidad, las que revisé en el Archivo Nacional y también las que pude acceder en la municipalidad en los últimos años. Ha sido
un influjo importante de documentos y que me ha permitido conocer de una manera bastante completa cómo se fue formando, sobre todo en el último siglo, desde que se conformó la municipalidad, para atrás todo un poco más borroso, pero igual se logró el objetivo de tratar de mostrar una imagen de qué es lo que era Pichilemu. Cuando se habla, por ejemplo, de la esclavitud, de cómo se conformó la hacienda, quiénes los indígenas que vivían, cuando se habla del incidente de la fragata Scorpion, la misma batalla de los Cardones de Pañul, todo eso trata una pincelada. Pero el grueso, y yo creo que es la parte más importante y la que está mejor documentada, pero que igualmente hubo que hacer el esfuerzo de buscar y tratar de conectar todos esos cabos sueltos, justamente el periodo del 1894 hasta la actualidad. Entonces, yo estoy bastante feliz del resultado. Desde ya digo que no es el documento final, probablemente, que tengo mucho más material que me gustaría sacar en algún momento. Como escritor siempre va a pasar eso. Claro. O sea, ya tiene título el otro libro, La nueva historia de Pichilemu. Uh-huh. Pero lo vamos a ver quizás, no sé, en unos 10 años más. Porque es de largo aliento. Es que siempre, Diego, los escritores siempre va a pasar lo mismo. Siempre van a tener inquietud, siempre van a escudriñar, siempre van a andar buscando más y más información. Siempre van a encontrar algo que no tenían y que les llama la atención. Y eso va a ser siempre. Ya lo tengo medio armado. Sí, por ejemplo, hay temas que no salen en este libro, que es la creación del registro civil, la historia del CERF. Oye, temas que están pendientes, es bonito pero que los tengo y que en algún momento van a salir también. Qué bonito cuando se cuenta la historia también así como esto es lo que tú estás diciendo, el registro civil, de cosas que vamos viendo aquí y que no sabemos de dónde y cuándo. Claro. El capítulo a mí que me gusta, que la gente a lo mejor tiene mucho desconocimiento porque no es algo que uno tenga de por sentado. Uno tiene, siempre ha conocido, nosotros somos gente que nació después del año 27, entonces siempre hemos vivido con Carabineros de Chile, ¿ya? Y uno pensaría, siempre existió Carabineros de Chile, siempre hubo una policía así militarizada, con el cabo, el sargento, el teniente, etcétera, con los retenes, y no siempre fue así. Antes, desde el año 1894, cuando se constituyó la municipalidad, hasta el año 27, que se creó Carabineros de Chile, existía una policía que se dedicaba a fiscalizar el bandoleraje, fiscalizaban también las distintas órdenes que le emitían los jueces de subdelegación, porque antes existía cada subdelegación y el territorio de la comuna era muy grande. Nosotros llegábamos hasta más allá de Marchihue, cerca de poblaciones, ese era el límite. Recorrer a caballo Trinidad, Reto, Peña Blanca, todo eso era Pichilemu. O sea, que deben haber echado todo el día en ir a dar una vuelta, por ejemplo, claro, a Marchihue. Imagínate cuánto. Y eso que dividían los soldados en distintos territorios. Habían soldados que están en la subdelegación Peña Blanca, otros en la subdelegación Cocauquén, que es lo que es La Garza, Pailimo, y parte ahí de Halcones, hacia el norte, que es de la comuna de Marchihue actualmente. Entonces, ese episodio, el capítulo que tengo escrito sobre la Policía Municipal de Pichilemu, creo que le va a agradar mucho a la gente y va a ser algo bien innovador. Ahora, la policía existía de mucho antes, pero eso también es como para otro parte libro de la historia que vamos a escuchar. Sí, antes dependíamos de San Fernando, pues, Irmita. Sí. Y ahí habría que empezar a indagar en los libros de la Municipalidad de San Fernando, qué era lo que pasaba aquí en Pichilemu, quiénes eran los que tenían las patentes. Yo estoy seguro que se pueden encontrar más antecedentes, pero de esa época es más complejo. Seguramente tuvimos representantes en la Municipalidad de San Fernando y no tenemos el dato. Me queda poco, porque más o menos necesito el libro. pero eso es para otro libro. Sí. Oye, Diego, te quiero agradecer, por supuesto, como siempre, esta visita. Siempre quedamos con algo, siempre ahí quedamos con esa historia. Yo me fascina porque yo encuentro que Pichilemu es maravilloso. Y sabes lo que, mientras tú me estabas hablando en este minuto, yo estaba pensando, qué lamentable que estemos perdiendo toda nuestra historia, gran parte y riqueza de nuestra historia. Entre más pasa el tiempo y menos protegemos y menos cuidamos y menos nos preocupamos, más vamos perdiendo. Y va a llegar un minuto, y no creo que esté muy lejano, a las nuevas generaciones, en que ya todo va a ser a través de una fotografía y un libro, porque nada vas a ver plasmado ahí, que vas a poder estar in situ. Entonces, qué pena que todavía no podamos comprender aquello y que estamos al debe completamente en lo que es aquello. Imagínate, el mismo ex casino
debería ya estar con muchas partes de esta historia, fotografías constantes, muchas fotografías, artículos y cosas que vieran para que podamos aprender de la historia y recordar la historia de Pichilemu con bonitas presentaciones, hacer un tour con nuestra gente, darle un sentido allí un poco con más posicionamiento de la historia, ¿me entiendes? Esa es la idea. Es que yo creo que mucha gente le encuentra un poco incluso como de repulsión por no decir asco, a la historia, porque lo asocia con que es algo viejo, como que es algo que ya pasó. Oye, y al contrario, es algo que nos deja entender qué es dónde estamos parados. Diego, cuando tú vas, ¿sí? Todos miran al futuro, pero no miran el pasado. Sí, por supuesto, pues si tú... Cuando te cae Lina por la calle de Inicio Acevedo, todo eso se conforma hace cuánto tiempo. Sí, pero que si tú no recuerdas el pasado, no puedes construir el futuro. Sí. Y si tú no tienes conocimientos del pasado, difícil vaya a tener en el futuro. Sí. Y yo creo que esta comuna eso le ha pasado. Yo creo que esta comuna ha aplastado el pasado para construir el futuro, y lamentablemente mientras sigas haciéndolo de la misma forma, aplastar el pasado para construir el futuro, no vas a llegar a ningún norte. Sí. Porque tiene tantas ciudades que tú vas y que tienen una cantidad enorme de gente que las visitan y que son reconocidas por aquello, algunos por la belleza de su naturaleza, que nosotros tenemos privilegiado, porque tenemos todo, tenemos naturaleza preciosa y tenemos un gran legado de historia, que también debe ser un atractivo. ¿A quién no le encantaría ir? No vamos a ser a estilo de ciudades que hay preciosísimas, pero sí podemos llegar a un ápice de aquello. Yo creo, Irmita, que podría partirse, no sé, en algún momento, tratando de entrevistar a la gente más antigua que nos cuente cómo era vivir antes. Pienso, por ejemplo, en alguna persona ya que conocí en los meses anteriores, en Alto Ramírez. Hay unos vecinos que llevan 60 años casados, si no me equivoco, 70 años. Uh-huh. Una vida juntos, y qué interés uno puede tener en conocer cómo vivió esa gente, cómo fue que formaron su familia, etcétera, etcétera. Y todos esos datos de la gente se van a perder. Correcto. Todo eso se pierde y se está perdiendo. Si al final la historia social es lo más complejo de entender, porque uno entiende los procesos complejos. Ya Chile tuvo el gobierno de Allende, la dictadura, el retorno a la democracia, todos esos son procesos grandes, ¿ya? Uh-huh. Pero cuando uno nos vamos a lo pequeño, nos permite entender cómo es que vive la gente verdaderamente, cómo experimentó las cosas. Por supuesto, porque y eso es lo que se pierde. Porque es más real. Lo que tú haces en grande es como pero eso es lo que enseñan en la escuela. Pues en la escuela no le enseñan cómo se vivió el periodo de Pinochet. No te enseña. Pero es igual que... Por decir algo. Es lo mismo, pues, Diego, cuando tú ves una tremenda siembra y dices tú vas y sacas 10.000 camionadas. Bueno, pues sembraron la cuestión y pusieron hicieron la máquina. Pero cuando tú tenías una huerta, decir, oye, mira, tuve que arar la tierra, tuve que pasarle no sé qué cosa a la tierra, y después tuve que poner las plantitas, le tuve que poner esto, le estaba que echar agua, cada tantos días la tuve que regar, y pasó tanto tiempo, la planta estaba de estos centímetros, y entonces ahí vive la realidad, no lo que dice, como más o menos que llegaste, viste el terreno y viste los tomates ya crecidos. Acá no, pues tiene todo un proceso, que tuve que poner los palitos para que no se cayera, etcétera. Y hay muchas cosas, a propósito de lo que hablábamos, Irmita, de lo de las salinas, por ejemplo, viene de la prehistoria, antes de la colonia, precolonial, de la época precolonial, ¿ya? Y todo esto uno tiene que entrar a imaginar también cómo era que se hacía en ese momento y después cómo se fue conformando. Todo eso es un proceso, pero ahora uno ve a las personas que están ahí trabajando, a lo mejor uno le va a comprar el kilito de sal y va a tener para la parrilla, pero todo esto al final le sirve para identidad, para reforzar quiénes somos, de dónde venimos, pero también para construir el futuro. Queremos posicionar, no sé, Barranca al futuro, al extranjero, para que vengan y conozcan esto que viene de tantas generaciones. No tan solo el producto, queremos posicionar a Barranca, no tan solo que sea reconocido mundialmente el producto que tú envías, sino que donde llega a ese rincón del mundo exista la inquietud de conocer el lugar donde se produce, donde se crea ese producto. Sí. Esa es la inquietud también que debemos. Y ya por lo menos hemos salido con que el producto está afuera, pero ahora nos hace falta que nazca la inquietud de cómo llega eso allá
Ese granito de sal, cómo llega y cómo se produjo, Sí. cuál es el proceso que tuvo, Eso es lo difícil. la inquietud. Eso es lo que tenemos que también preservar y que lamentablemente también está bien complicado el tema ahí, ¿ah? Sí, Muy está complicado. muy complejo. Bueno, Diego, agradecido, nos encontramos el próximo viernes o sábado, ahí vamos a ver, viernes o sábado, con parte de la historia. No nos falta tema, no nos falta que conversar importante, pero lo más relevante, diría yo, en este capítulo es que usted comprenda lo que acabamos de decir, que si aplastamos nuestra historia, no vamos a tener futuro. Sí. Si no somos capaces de ver y visibilizar y valorizar nuestro pasado, difícilmente vamos a construimos algo mejor. Bueno y positivo en un futuro. Gracias, Diego Crescañita. Y recuerde que el 20 de mayo a las 17:30 horas, auditorio de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, en Ángel Gaete 365, va a ser el lanzamiento de este libro. Y usted está cordialmente invitado. Ya le extendimos la invitación pública, Sí. ¿sí? Para que usted vaya. Va a estar muy bonito, va a estar hermoso. Ya tenemos nuestro maestro de ceremonia, que va a ir, dijo, de terno y corbata. ¿Sí? No, te digo yo, lo estoy abarrando. De terno y corbata dijo que va a ir, así No que sé, no hay es ningún que no se problema. nos vaya a enojar ahí, don Iván. No, de terno y corbata va a ir, y entonces usted va a escuchar hablar así porque va a estar ahogado. Dieguito, muchas gracias. No, gracias, Irmita. Bueno, invitar a la gente a que se interesen por la historia de Pichilemu y que también ojalá puedan conocer el libro y nos acompañen también en el lanzamiento. Correcto, y busque su libro, recuerde, en el kiosco de Huitoño. De don Pedro Huerta y en la tienda Gaviota Home de Cahuil. De Cahuil, ¿ya? Y también a través de, lo puede... De los portales Busca Libre, Mercado Libre y regiondecolchagua.cl. Historia de Pichilemu, no se olvide. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.